podamos meditar en la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Y pues antes, hermanos, de entrar a la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor, al Centro de Alabanza Nueva Vida. En esta mañana se nos fue imposible poder transmitir, por eso tuvimos que comenzar el culto un poquito tarde, así es que ofrecemos una disculpa, pero lo estamos grabando para que de esa manera, pues como quiera, lo podamos subir a las redes sociales y que la palabra de Dios, hermanos, pueda llegar a aquellos que meditan o que nos ven, ya sea a través de Facebook o a través del canal de YouTube, cualquiera de las dos plataformas, y que ellos puedan meditar en esta palabra, pues que esta palabra llegue, amén, a ellos, y que así como creemos que esa palabra produce un fruto en nosotros y produce algo grande y precioso en nosotros, pues también creemos, hermanos, que esa palabra que esas personas ven a través de Facebook o YouTube, también ellos pues puedan crecer, puedan madurar, puedan ser más como Dios a través de esta palabra. Así es que pues bueno, es importante, hermanos, compartir la palabra del Señor. Y algo, hermanos, que bueno, ahorita estaba meditando yo en ello y decía, pues bueno, podemos empezar el culto. Antes no los transmitíamos los cultos, pues porque a lo mejor tanto movimiento en transmitir los cultos, o por qué tanto énfasis en transmitir los cultos. Pero déjeme decirle, hermanos, hoy en día, lamentablemente, la palabra de Dios ya no se está predicando como debe de predicarse. En muchos lugares, lamentablemente, la palabra de Dios no está siendo predicada como debe de predicarse. Hoy en día la palabra de Dios está siendo lanzada, está siendo predicada, está siendo enseñada, pero está siendo puesta, hermanos, con filtros. ¿Alguien sabe qué son los famosos filtros? ¿Verdad? A lo mejor usted ha subido una imagen con filtros. Hoy en día se ha vuelto una tendencia el subir una imagen con filtros, y la gente, pues en las plataformas, más Facebook o a lo mejor Instagram o a lo mejor Twitter, en cualquiera de esas plataformas sube una imagen, pero ya le pone filtros, ya no es lo que es. Entonces usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque usted ve a la persona y dice, oye, pues no te pareces a la imagen que subiste, o sea, ¿quién eres? O se la encuentra usted en la calle, oye, el hermano no me saludó. Pues no, ¿cuándo la va a saludar? Si en Facebook usted pone una imagen y en la calle usted es lo real, pues imagínese, ¿verdad? Si yo lo veo a usted en Facebook y usted tiene filtros en su imagen y de repente lo topo en la calle y no lo saludo, no se ofenda, porque a lo mejor no lo voy a sacar. A lo mejor no lo voy a reconocer, porque de repente podemos usar tantos filtros en donde pues queremos aparentar, ¿verdad?, lo que no somos, tapar a lo mejor las imperfecciones. Por ejemplo, si la mujer o el hombre ya tiene las patitas de gallo, ¿sí saben los que son las patitas de gallo? Sí, las que salen aquí de los ojos para los lados, que son tres líneas, por eso se le llama patas de gallo, porque pues son 3 líneas y los gallos tienen 3 patas. Entonces le salen las patas de gallo y pues no voy a subir la imagen así, se me van a ver las patas de gallo. Entonces, ¿qué hace la persona? Le pone filtro. Y el filtro lo que hace es borrar esa imperfección, borrar las patitas de gallo, y pues ya. Si se tomó una foto de selfie y no calculó muy bien la medida de su celular, pues a lo mejor se le va a ver muy grande la nariz. Y entonces el filtro lo que hace es reducir la nariz. Y en el filtro, aunque usted no se haga la rinoplastía, pero ahí en el filtro, hermanos, puede ser capaz de hacerle una rinoplastía, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene la nariz como un rinoceronte. De ahí viene la palabra rinoplastía. En el griego significa rino, significa nariz, y sonte, ¿verdad? O sontes significa cuerno. Por eso el rinoceronte es cuerno de nariz. Usted sabe la nariz que tiene el rinoceronte. Entonces, si alguien tiene o se parece al rinoceronte, se va a hacer una rinoplastía para cambiarse la nariz que tiene, pero ese es un filtro. Entonces, también si pues algo tiene alguna imperfección en la piel, se va a poner un filtro para que de esa manera no salga esa imperfección en la piel. Y yo traía esto en mi corazón, hermanos, porque hoy en día, como le mencionaba, pasamos la imagen o ponemos la imagen con filtros, pero la palabra de Dios no puede tener filtros.
No podemos ni quitarle ni añadirle. Tiene que ser predicada tal y como es. Y yo no sé si usted vio las noticias, hermanos, del activista Charlie Kirk, que mataron el día miércoles en una universidad de Utah, en frente de más de 2,500 personas. Le dieron un disparo, ¿verdad?, en su cuello, y ahí se desangró, llegó al hospital, pero murió lamentablemente, y ahorita está a todo lo que da, ¿verdad?, en Estados Unidos esta noticia, porque pues él, ¿verdad?, era un activista muy popular, tenía sus plataformas, sus canales, y él defendía, él estaba en contra pues de todo lo que hoy en día se quiere levantar, de todo lo que hoy en día se quiere ver, pero por defender la verdad, hermanos, a él no lo mataron, él murió como un mártir, él fue martirizado. Él murió por defender la verdad, por defender los principios bíblicos, por defender la palabra de Dios, porque le hacían preguntas a los estudiantes y luego los estudiantes le decían: a ver, pero no nos metan la Biblia, pero él con ciencia y biología los dejaba callados. Y luego los otros, ¿verdad?, que decían: no, pero a ver, quita la ciencia y quita la biología, o quita la antropología, que es el estudio del hombre, a ver, quita todo eso, y les metía la Biblia, hermanos, y también los dejaba callados. Pero por predicar la verdad, por mantenerse firme en sus convicciones, lamentablemente este pasado miércoles le dispararon y ahí murió. Y déjeme decirle, la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser predicada sin filtros. Usted y yo podemos poner una imagen en nuestro Facebook con filtros y querer aparentar lo que en verdad no somos, pero la palabra de Dios no puede llevar filtros. La palabra de Dios tiene que ser predicada tal y como es. Tenemos que predicarla tal y como está escrita, sin quitarle, sin añadirle, porque hay, hermanos, condenación para aquellos que hacen tal cosa. Dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, Dios revelándoselo a Juan, dice: hay de aquel que le quite o le añada a las palabras de la profecía de este libro. Dice: todas las plagas escritas en él van a caer sobre esa persona. Por eso la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser sin filtros y tenemos que predicarla, aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos incomode, aunque a veces no es lo que queramos oír. Pero déjeme decirle, mientras sea la bendita, eterna y santa palabra de Dios y que sea predicada, déjeme decirle, esa palabra va a producir algo en nosotros que nos va a hacer madurar y crecer para ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Su palabra, hermanos, dice la Escritura, no vuelve al vacía, sino que cumple aquel propósito por lo cual es enviada. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, para que de esa manera esa palabra cumpla ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a meditar. Ahora sí vamos al pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esos, hermanos, son los versículos que el día de hoy, pues bueno, la semana pasada comenzamos a meditar en estos versículos el sermón del monte, el famoso sermón del monte aquí en Mateo, lo que es Mateo 5, 6 y 7. El día de hoy, hermanos, nos toca seguir meditando en estos versículos y cómo es importante que nosotros lo relacionemos, hermanos, el enojo con una obra de la carne. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Hablamos de la lepra.
la lepra espiritual y las obras de la carne, y como nosotros, hermanos, todos somos leprosos, todos somos pecadores. La Biblia lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa lepra espiritual que tenemos en nosotros, hermanos, así como la lepra en el tiempo antiguo se manifestaba en la carne de las personas. Claro, primeramente comenzaba con una mancha en la piel, y luego después, ¿verdad? Si la persona decía, esta mancha que me salió en mi piel no es común, no es algo que pues deba de salir en mi piel, iba con el sacerdote, y el sacerdote, hermanos, era el que examinaba a la persona, y el sacerdote, hermanos, determinaba si la persona estaba limpia o era inmundo. Y entonces, si el sacerdote dudaba, dice la escritura que lo encerraba por 7 días, y al cabo o al final de los 7 días nuevamente el sacerdote lo examinaba. Y si todavía no estaba seguro que esa mancha en la piel pudiera ser lepra o no pudiera, o pudiera ser cualquier otra cosa, entonces dice la escritura que lo volvía a encerrar por otros 7 días, hermanos. Y luego al cabo de los 7 días, si la mancha ya se le había quitado, era declarado limpio. Pero si la mancha, hermanos, había persistido, y esa mancha se había, o lo que era la lepra, hermanos, se había profundizado y había brotado desde la carne se abría. Las llagas comenzaban a brotarle a la persona, las úlceras comenzaban a brotarle a la persona, y entonces el sacerdote, al momento de examinarlo, decía, es llaga de lepra. No es cualquier llaga, es llaga de lepra. Este hombre o esta mujer está leprosa. ¿Por qué? Porque salía la carne viva, y con eso, hermanos, el sacerdote determinaba que esa persona era un leproso. Aprendimos que el leproso, desde ese momento, hermanos, todo terminaba para él. Era una condición, una enfermedad que no había cura. Podía curarse con el tiempo, pero desde ese momento, hermanos, estaba destinado primero a vivir solo, a ser apartado de la sociedad, a no convivir con su familia. Si tenía esposa, ya no la podía ver. Si tenía hijos, ya no los podía ver. Si tenía más familia, ya no la podía ver. Era sacado de su casa y se iba, hermanos, solo fuera del campamento. Tenía que usar ropas todas rotas, hermanos, y también llevar en su cabeza, hermanos, ¿verdad? Pues siempre agachado hacia abajo, y decir una y otra vez, inmundo, inmundo, inmundo. Imagínense, hermanos, el resto de sus días, todo el tiempo de su vida, caminar por la tierra solo, apartado, como un inmundo, y ya no poder ver ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su familia, ni a nadie. Ese era el destino de una persona que tenía lepra. Ahora, la lepra, hermanos, que brotaba en la carne, nosotros la comparamos, hermanos, con las obras de la carne que vienen allá descritas en el libro de Gálatas capítulo 5, en donde se nos dice, porque tales son, manifiestas son las obras de la carne. Y aprendimos, hermanos, que las obras de la carne pues es el enojo, es la ira, es la contienda, los pleitos, el adulterio, la lujuria, el homicidio. Todo eso, hermanos, son obras de la carne, queriendo decir que si practicamos tales cosas, primeramente dice la escritura que no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Y sabe por qué no podemos entrar en el reino de Dios? Porque somos leprosos, porque tenemos lepra espiritual, porque las obras de la carne están arraigadas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro viejo hombre. Pero el único que nos puede limpiar de esa lepra espiritual, su nombre es Cristo Jesús. Él es el único que tiene poder para limpiarnos. Él es el único que puede limpiarnos de esa lepra espiritual, para que podamos estar limpios y entonces podamos heredar, dice la escritura, el reino de los cielos. Ahora, algo que está, hermanos, en la carne, en las obras de la carne, o que pertenece a las obras de la carne, y que podemos nosotros mirarlo también como una lepra espiritual. Hablamos y dijimos que era la ira y el enojo. ¿Se acuerda? Era la ira y es el enojo. Y estos versículos en los que acabamos de meditar, hermanos, dice la escritura que antes, en el tiempo antiguo, fue dicho a aquellas personas, de acuerdo a la ley, no matarás. Dice, porque cualquiera que matare será culpable de juicio.
Ahora, la condenación, hermanos, para aquel que mataba era también la muerte. Si tú mataste a espada vas a morir. Si tú mataste con un palo vas a morir. Si tú mataste con hierro vas a morir, de acuerdo a la ley. Si leemos la ley, hermanos, así era. Por eso, hermanos, claro, en muchos países no se usa la pena de muerte, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es un país que está pegado su constitución a muchos de los principios bíblicos, existe en Estados Unidos la pena de muerte. En donde si la persona mató a alguien, haya matado a una persona, haya matado a 15, 20, 30 personas, a esa persona le toca la pena de muerte. Y a lo mejor usted ha oído, ¿verdad?, de la silla eléctrica, que en sus tiempos se usaba, y ahí moría la persona, le ponían un día determinado de acuerdo al juez que había llevado su caso, le ponían un día determinado y lo llevaban a la silla eléctrica y ahí lo electrocutaban hasta darle la muerte. ¿Por qué? Porque había matado y de acuerdo, ¿verdad?, pues a la Constitución de Estados Unidos tiene que morir. De esa misma manera en el antiguo tiempo, aquel que mataba tenía que morir. De la misma manera que había matado, tenía que morir. Por eso, hermanos, cuando Jesús fue arrestado, y dice la escritura que Pedro sacó la espada, ¿se acuerda de esa historia? Sacó la espada y dice que le cortó la oreja a uno de los soldados. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, Pedro, porque el que mate a espada va a morir. Diciéndole, pues ahorita le cortaste la oreja, Pedro, te libraste, ¿verdad?, de no haberlo matado, pero si lo hubieras matado a espada, con la espada que usaste para cortarle la oreja, si lo hubieras matado a espada tenías que morir de acuerdo a la ley. Queriendo decir, hermanos, que el matar era culpable, la persona llegaba a ser culpable de juicio. Pero aquí también el Señor Jesucristo, hermanos, ahora dándonos a entender los principios bíblicos, dice la escritura que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y yo les daba una ecuación: matar es igual a culpable de juicio. Enojarse con el hermano es igual a culpable de juicio. Queriendo decir que matar es igual ¿a qué, hermanos? A enojarse. Es lo mismo. Aunque usted diga, hermano, pues yo me enojé con mi hermano o yo me enojé con tal persona, pero no lo maté, pero usted es culpable de juicio. Y aunque usted dice o usted pueda decir, pero no lo maté, pero si usted se enojó con él, usted es de la misma manera, es como si usted lo hubiera matado. Por eso yo les decía que hay diferentes frases que decimos cuando una persona se enoja con una cierta persona. Esa persona dice, para mí esa persona está muerta. Usted y yo hemos escuchado esa frase. Usted se enoja con una persona y usted dice, para mí esas personas están muertas. Literalmente, físicamente están vivas, pero usted las mató. ¿Cómo las mató? Se enojó con ellos. Y usted dice, para mí esas personas ya no existen. Para mí esas personas están muertas. A esa persona no lo quiero ni ver ni en pintura. Y usted a lo mejor le dice de lo que se va a morir. Bueno, no lo mató físicamente, pero cometió un homicidio en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque se enojó con esa persona. Y la Biblia nos dice, hermanos, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y si no arregla cuentas, entonces del enojo, hermanos, de la amargura fluye el enojo, y del enojo fluye la ira, y ahí se va, hermanos, creciendo esa amargura, creciendo ese enojo, creciendo esa ira, creciendo ese resentimiento, y se hace tan grande, hermanos, que pues ya no solamente a lo mejor estamos empleitados con esa cierta persona, probablemente ya estamos empleitados con todo el mundo. Pero pues bueno, hermanos, por eso nosotros, hablando de la lepra espiritual y de las obras de la carne, y hablando del enojo, el día de hoy, hermanos, quiero seguir hablando sobre el enojo, que es lepra espiritual. Pero yo quiero decirle que el enojo nos lleva a hacer algo más. Ahora, en cada una de las diferentes lepras que vamos a ver en los próximos domingos, porque está la lepra blanca y luego vamos a ver la lepra roja,
y luego está la lepra amarilla, y luego está la lepra verde. Eran diferentes colores de lepra, o se manifestaban en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Pero también en la ropa de la persona, y todo eso lo vamos a ver y lo vamos a aplicar, hermanos, a un sentido espiritual, para que Dios a través de esta palabra hable a nuestras vidas, porque el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la lepra blanca y el juzgar. Todos en algún momento hemos juzgado a alguien, y no podemos decir que no, porque la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces todos en algún momento hemos juzgado a alguien, o lo voy a poner con esta palabra, hemos murmurado de alguien, ¿cierto o no, hermanos? Bueno, ¿sabe por qué murmuramos y sabe por qué juzgamos? Porque primeramente comenzó con un enojo. ¿Y por qué hay un enojo? Porque hay lepra en la vida y en el corazón de esa persona. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero hablarles de este tipo de lepra. Así es que vamos a Levítico capítulo 13, versículos 2 y 3. En Levítico capítulo 13 y capítulo 14, hermanos, encontramos todas las leyes en relación a la lepra. Pero el día de hoy solamente vamos a enfocarnos en este tipo de lepra, que es la lepra blanca. Levítico capítulo 13, versículos 2 al 3. Amén. Dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Una de las cosas, hermanos, que aparecía primeramente en la piel, pero luego cuando era una llaga o una úlcera y salía al abrirse la carne, hermanos, era una llaga que se había vuelto blanca. Y es a la persona, al decir yo tengo estas llagas o estas úlceras blancas en mi cuerpo, como lo mencionaba ahorita en un momento, tenía que presentarse delante del sacerdote. Aquí Moisés da la instrucción delante de Aarón o de sus hijos, y decirle al sacerdote: mira, sacerdote, tengo estas llagas en mi cuerpo, tengo esta llaga en mi cuerpo, tengo esta úlcera en mi cuerpo, y el pelo de mi cuerpo, la llaga que hay en mi cuerpo, se ha vuelto blanca. Y entonces, hermanos, una vez que la llaga se había puesto blanca y la llaga era más profunda que la piel de la carne, de acuerdo a la ley, era llaga de lepra. El sacerdote lo reconocía, y entonces el sacerdote decía: eres inmundo, tienes lepra, y lepra blanca. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de uno de los 4 tipos de lepra. Hablaremos de la lepra blanca. Ahora, ¿qué es la lepra blanca? La palabra blanco, hermanos, o esta palabra que aparece aquí en el versículo 3 de Levítico capítulo 13, la palabra se ha vuelto blanco. Si usted quiere subrayar esa palabra blanco. La palabra blanco, hermanos, significa, fíjese lo que significa: propia justicia, pensar ser justos más que todos. Eso es lo que significa esa palabra blanco. Pensar ser justos más que todos, o tener propias justicias. Y solamente, ¿verdad?, como información, esta palabra, hermanos, también aparece en Génesis capítulo 11, versículo 3, en donde encontramos la historia de la Torre de Babel. Y comenzaron a decirse el uno al otro, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo. Que quiere decir: hagamos justicias propias o obras de justicia, y cozámoslo con fuego. Dice: y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y con los ladrillos comenzaron a hacer una torre que ellos tenían la intención de llegar a donde con el pico de esa torre, hermanos, al cielo. ¿Se acuerda? Que ellos querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entonces, en otras palabras, hermanos, lo que ellos pensaban es: vamos a hacer o vamos a llegar al cielo con nuestras propias justicias. Vamos a llegar al cielo con nuestras obras de justicia.
Vamos a llegar al cielo por lo bueno que nosotros podemos ser. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Nadie puede llegar al cielo por obras. Nadie puede llegar al cielo por obras, aunque parezcan de justicia. La única manera de llegar al cielo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 Él lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por eso, aunque ese pueblo, hermanos, que dice la Escritura ahí en Génesis 11, que era uno y que trabajaban en unidad y que todos tenían un solo idioma, un solo lenguaje, pero su manera de pensar, de decir: con nuestros ladrillos, con nuestras propias justicias vamos a llegar al cielo. Dios dice en la Escritura que Él descendió, les confundió la lengua a todos, por eso se le nombró Babel, que habla de confusión o de división. Les confundió la lengua a todos, ya nadie se entendió y desertaron, hermanos. Dijeron: ya no vamos a poder construir esta torre hasta el cielo. ¿Por qué? Porque aunque ellos querían llegar al cielo, no era la manera. De igual manera, nosotros a veces podemos pensar que por nuestras obras de justicia o por nuestras propias justicias o porque somos buenos podemos llegar al cielo, y no es así. En Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras de justicia no vamos a llegar al cielo. Ahora, la salvación en Cristo, claro, va a traer que hagamos buenas obras. Por eso dice el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Pero tengo que entender que mi salvación no es por obras. Yo voy al cielo porque Cristo pagó mi entrada al cielo por medio de su muerte en la cruz, por medio de su sacrificio. Y nadie puede llegar al cielo si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdadera salvación entonces después trae obras de justicia, para que de esa manera en aquel día, cuando me presente ante el tribunal de Cristo, reciba galardones. Pero aquí, hermanos, la palabra blanco o blanca significa, hermanos, obras, propia justicia o pensar ser justos más que los demás. Así es que hoy vamos a hablar, hermanos, de la lepra blanca que muchos de nosotros podemos llegar a tener, y que se refiere que como nosotros somos muy justos, pues entonces nos da a nosotros el derecho de poder juzgar, criticar o murmurar a los demás. Por eso ahí empieza todo. El tener la lepra blanca nos hace a nosotros sentirnos justos más que los demás, y por eso juzgamos, murmuramos o criticamos a todos los demás. Así es que la lepra blanca, hermanos, que tenemos y que se refiere a juzgar a los demás por encima de nuestras propias obras de justicia, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Acompáñeme a Números capítulo 12. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de una mujer que se volvió leprosa. Ahora, esta mujer no tenía lepra, esta mujer se volvió leprosa. Le vino la lepra, pero vamos a ver por qué razón le vino la lepra. ¿Por qué se volvió leprosa y por qué por 7 días duró con esa lepra? Aquí, hermanos, quise traer una imagen, ¿verdad? Y pues bueno, aquí tenemos a la famosa María, o también, ¿verdad? Miriam, pues se traduce Miriam o María, que era hermana de Moisés y hermana de Aarón. ¿Se acuerda de esa historia? Y si no se acuerda, pues es lo que vamos a leer a continuación. Números capítulo 12, versículo 1 en adelante, hermanos. Entonces vamos a hablar tanto de María o de Miriam, ¿verdad? Que son nombres paralelos, ¿verdad? Y hablan de la misma persona. Números capítulo 12, versículo 1 dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que pues viene siendo la región de Etiopía, ¿verdad? Que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión.
y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar, juzgar, murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como hermanos, como la nieve, blanca como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Juzgar, criticar o murmurar es actuar como, hermanos, locamente. Y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Dice: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María, dice, con ellos. En este ejemplo, hermanos, podemos ver que cuando Aarón y María se levantaron para hablar, pero porque primero hubo enojo en su corazón. Ahora, ¿cuál fue el enojo? Que Moisés había tomado a una mujer. Se cree, hermanos, porque déjeme decirle, se cree que para este tiempo Moisés, hermanos, probablemente ya era viudo. Él había, claro, cuando salió de Egipto a la edad de 40 años, salió de Egipto porque pues había matado a un egipcio y salió huyendo, ¿verdad? Salió huyendo, hermanos, y entonces al huir cayó en el desierto y pues ahí se encontró con Jetro. Y Jetro, hermanos, que vino a ser más adelante su suegro, tenía una mujer, pero esa mujer era llamada Séfora. Y con Séfora, hermanos, pues la Biblia dice que Moisés tuvo 2 hijos con esta mujer llamada Séfora. Pero 40 años estuvo Moisés en ese desierto. Cuando a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3, se le aparece Dios en la zarza, Moisés, hermanos, de Egipto salió con 40 años aproximadamente. Pero cuando Moisés tiene un encuentro con Jehová, Moisés ya tenía 80 años. Probablemente, y se cree por la historia, que su mujer Séfora ya había muerto. Y para cuando este tiempo llegó, hermanos, que ya aquí ya habían salido de Egipto, ya Dios los estaba llevando por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, Moisés, hermanos, siendo viudo, que es lo que la historia se cree, ¿verdad? Y es lo que se afirma, porque déjeme decirle, Dios ya había dado leyes y había dado ordenanzas de que no podían tener 2 mujeres. Si Moisés hubiera tenido a Séfora y luego esta mujer Cusita, hermanos, hubiera tenido 2 mujeres y hubiera sido un pecado delante de Dios, ¿cierto o no? Porque era pecado tener 2 mujeres. Eso era algo que Caín comenzó, ¿verdad? Pero que fue pecado de acuerdo a los preceptos y a los mandamientos de Dios. Entonces, si Moisés hubiera estado casado con Séfora y luego hubiera habido tomado a esta mujer Cusita, entonces claro, el enojo de Aarón y de María de decirle: Moisés, tienes 2 mujeres. Tú viniste del monte, descendiste con las tablas de la ley y luego ahora tú puedes tener 2 mujeres cuando tú dijiste a todo el pueblo que solamente serán maridos de una sola mujer. Pues entonces, ¿quién está en lo correcto?
O sea, tú le puedes decir al pueblo que ellos tienen que ser maridos de una sola mujer, pero tú sí puedes tomar dos. ¿Quién eres tú? ¿Que acaso Dios nada más va a hablar por ti? ¿Que acaso Dios nada más se va a manifestar a través de ti? Y ese fue el enojo de Aarón y de María, de que él hubiera tomado a otra mujer, cuando se cree, hermanos, como lo mencionaba, se cree que para este tiempo Moisés ya era viudo, Séfora ya había muerto, y claro, en todo su derecho como viudo, hermanos, y de acuerdo también a la ley, amparándolo la ley de Dios, él podía tomar a otra mujer, como viudo, pero tomó a esta mujer, y entonces Aarón y María se llenaron de enojo, se llenaron de ira y dijeron: ¿que acaso Dios nada más va a hablar a través de Moisés? Mira lo que acaba de hacer. Acaba de tomar una mujer. ¿Y qué acaso Dios no le va a decir nada? ¿Qué acaso Dios nada más va a hablar a través de él y no a través de nosotros? Y ese fue el enojo. Y el enojo, hermanos, los llevó al juzgar, a la murmuración y a la crítica en contra de Moisés. Ahora, más adelante, si leemos los versículos, hermanos, que acabamos de leer, podemos darnos cuenta del testimonio que el mismo Jehová da de Moisés. Dice la escritura: y lo oyó Jehová, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios no hubiera permitido que se escribiera que Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, si él hubiera hecho ese acto en desacuerdo a la ley, en desacuerdo, hermanos, a los preceptos que el mismo Moisés, ¿verdad?, pues había traído desde el monte. Y que, pues bueno, también por el enojo, pero esa es otra historia, ¿verdad? Bueno, se las voy a contar. Porque fíjese lo que causa el enojo, hermanos. Si usted y yo leemos la Biblia cuidadosamente, nos damos cuenta que Dios manda en el monte Sinaí. ¿Se acuerda del monte Sinaí? Donde estaba la gloria de Dios, ahí descendía el poder de Dios. Dice que sonaba la bocina, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: sube, Moisés. Dice: porque yo tengo unas tablas que van a ser escritas por mi dedo. Dice: para que ahí esté la ley, para que ahí estén mis mandamientos, mis preceptos, que yo te voy a dar a ti, para que cuando tú desciendas al pueblo, dice, ellos puedan recibirlo. Moisés, hermanos, sube juntamente con Josué. Josué, hermanos, de acuerdo a la escritura, si lo leemos, como le digo, cuidadosamente, Josué se queda a mediación del Sinaí. Moisés sube hasta lo mero alto del Sinaí. Por 40 días y 40 noches la nube de la gloria de Dios desciende, y Dios, hermanos, hablaba con Moisés cara a cara. Tenía una conversación preciosa y maravillosa con Moisés. Ahí Dios, hermanos, le dio las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, dice la escritura. Pero cuando Moisés, al cabo de los 40 días y 40 noches, ya, ¿verdad?, pues Dios ya terminó de hablar con Moisés, ya le mostró el tabernáculo, ya le dio la ley, ya le dio los mandamientos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés ya estaba listo para descender. Y cuando venía descendiendo y se encuentra con Josué, que estaba a mediación del monte, dice la escritura que Moisés escuchó a oír gritos de fiesta. Estaban haciendo fiesta el pueblo. Y es que el pueblo acá abajo, que no quiso subir al monte, se había desesperado y le habían dicho a Aarón: Aarón, haznos dioses. Necesitamos adorar a alguien para saber que esos dioses fueron los que nos sacaron de Egipto. Y entonces, hermanos, cuando Moisés viene, dice la escritura que venía con las tablas de la ley. ¿Y se acuerda lo que hizo? Dice que cuando llegó y vio que el pueblo estaba danzando y ofreciendo adoración y ofreciendo culto al becerro de oro que habían hecho acá abajo, el pueblo de Israel y Aarón, dice la escritura que tomó las tablas de la ley y las quebró contra la piedra. Las quebró, las tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios. Y entonces, hermanos, pues bueno, usted sabe lo que pasó. Ahí abajo, ¿verdad? Dice la escritura que pues todos se habían quitado sus aretes, se habían quitado sus pulseras, todo lo de oro, lo habían fundido y se habían hecho ese becerro de oro. Pues no se los iba a dar Dios. Entonces dice la escritura que Moisés, hermanos, al becerro de oro lo hizo polvo, como si fuera suco o culey, y lo revolvió con agua, y a todo el pueblo le dio a que tomase. Se tuvieron que tomar el becerro de oro, el oro con polvo, como si fuera culey, como si fuera suco. Así se lo tuvieron. No les devolvió el oro porque pues la ira de Dios, hermanos, se había encendido.
Pero más adelante, a eso quiero llegar. Más adelante, Dios le dice a Moisés: Moisés, necesito que otra vez subas al monte, porque necesito darte las tablas de la ley y de los mandamientos. Dice, pero ya no te las voy a dar yo, ahora tú hazlas. Ahora tú las vas a labrar sobre la piedra tal y como yo te las di. Vas a subir al monte y ahora tú lo vas a escribir. Eso es lo que provoca muchas veces el enojo, hermanos. Muchas veces Dios nos pone todo aquí para que disfrutemos de las bendiciones de Dios, pero cuando nos enojamos tengamos mucho cuidado, porque podemos perder lo que Dios ya nos puso aquí bien fácil y ahora nos va a decir Dios, ahora tú lo vas a tener que hacer. Pero bueno, eso es otra historia, ¿verdad? Y en su momento también vamos a llegar a ella. Pero aquí, hermanos, dice la escritura que Moisés, ya teniendo la ley, ya teniendo las tablas de la ley, conociendo la ley, no iba a hacer algo en desacuerdo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Por eso el mismo Dios da testimonio de Moisés que él era un hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más adelante, hermanos, el versículo 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En el trabajo que yo le he dado de llevar o de pastorear al pueblo de Israel, él es fiel. Queriendo decir que no había, hermanos, ningún error en él. Claro, el error lo hizo más adelante cuando desobedeció y cuando Dios le dijo que hablara a la peña y Moisés la golpeó 2 veces. Pero eso fue más adelante, ya para entrar a la tierra prometida. Pero hasta aquí, hermanos, Moisés era fiel en la casa de Dios. Moisés era fiel en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Pero Aarón y María se habían enojado, habían dejado que el enojo entrara en sus vidas y en sus corazones y se manifestara, hermanos, claro, dentro de ellos una lepra espiritual, una lepra blanca espiritual, y se enojaron en contra de Moisés y murmuraron y juzgaron a Moisés. Y comenzaron a decirle, ¿qué acaso solamente por ti, Moisés, Dios va a hablar? Pues ¿quién eres tú? Mira, tomaste a una mujer cusita, tomaste a esa mujer y crees que tú eres nada más por el cual Dios puede hablar al pueblo. ¿Qué acaso tú nada más eres aquel que se puede acercar a Dios y Dios manifestarle su gloria? Y nosotros también, Dios puede hablar por nosotros. Pero esto, hermanos, lo oyó Jehová y se enojó. Y los llamó a los 3 al tabernáculo. Descendió la nube y le dijo a Aarón y a María, vengan para acá. Vengan para acá. Y les comienza a decir, mi siervo es fiel. Él es fiel en toda mi casa. Dice, cuando yo hable por alguien más, dice, yo le voy a revelar a esa persona por visión o por sueño. Dice, pero cuando yo hablo con mi siervo Moisés, yo lo hago cara a cara. Yo hablo con Moisés como yo quiero hablarle, porque él es fiel en toda mi casa. Como diciéndole a Aarón y a María, ¿a ustedes qué? ¿Qué les preocupa? ¿Qué se meten en lo que no se deben de meter? ¿Y que hablan de lo que no deben de hablar y de lo que no saben? Él es fiel en toda mi casa. Él es manso más que cualquier hombre sobre la tierra. Yo tengo mi confianza en él, así como Moisés tiene su confianza en mí. De esa manera, hermanos, cuando Dios llamó a Aarón y a María y la nube se fue y la ira de Dios vino, dice que María, hermanos, resultó leprosa como la nieve, blanca como la nieve. ¿Y sabe por qué se le manifestó esa lepra por fuera? Porque ya estaba manifestada esa lepra por dentro. ¿Y cómo estaba esa lepra manifestada por dentro? Por el enojo y el juzgar a los demás. Cuando nosotros, hermanos, no controlamos nuestro enojo y vemos algo que a lo mejor a nosotros no nos gusta y nos enojamos, hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque si no controlamos ese enojo, tarde o temprano vamos a caer en juzgar a la persona. Vamos a caer en murmurar en contra de la persona. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia y algo no le parece de la iglesia, si usted lo tiene que hablar, háblelo. Mientras y cuando usted tenga argumentos para decir, es que esto no me pareció de la iglesia, no me pareció esta decisión del pastor, o no me pareció esta decisión de alguna mesa directiva,
o no me pareció lo que se hizo en esta ocasión. Háblelo, hermanos, porque aquí estamos para hablar los unos para con los otros y que de esa manera lleguemos a un acuerdo. Si usted tiene argumentos, adelante. Pero si solamente fue un enojo de usted, tenga mucho cuidado. Porque hablar, hermanos, claro, aunque a lo mejor podamos decir estoy hablando en contra del pastor o estoy hablando en contra de los líderes, tengamos mucho cuidado porque estamos hablando en contra de Dios. Y eso es una señal de lepra espiritual, de lepra blanca, lepra de juicio, lepra de murmuración en el corazón. Por eso hay personas, ¿verdad?, que siempre están hablando de la iglesia. Por eso hay personas que siempre pueden estar hablando de un cierto ministerio. Por eso hay personas que siempre están hablando y criticando lo que se hace y aún lo que no se hace, porque nada les parece. ¿Y sabe qué es? Eso me dice a mí que tienen lepra espiritual, que tienen lepra en su corazón, que tienen lepra dentro de ellos. Sí, no física, porque no se las vemos, pero sí lepra en el corazón. Porque la lepra espiritual se manifiesta de esa manera, con el enojo y el juzgar, el criticar y el murmurar a los demás. Aarón y María tuvieron que ir delante de la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, los tuvo que poner derechitos y decirles: Él es fiel, Él es manso, Él no ha hecho nada indebido. Él mismo, ¿verdad? Pues bueno, las primeras tablas yo se las di, pero las quebró por enojarse. Las segundas, Él las tuvo que escribir, tuvo que hacer las tablas y escribir cada uno de los mandamientos, cada uno de los preceptos. Moisés conoce la ley, Moisés conoce los mandamientos. Entonces, ellos, hermanos, Dios le estaba diciendo a Aarón y a María: ¿para qué hablaban? ¿Para qué hablaban en contra de mi siervo? Y cuando se fue la gloria de Dios y vino la ira de Dios, hermanos, sobre ellos, dice la escritura, hermanos, que en el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba, dice, leprosa, completamente cubierta de lepra. Y por 7 días, hermanos, le duró la lepra. Porque Aarón, ¿verdad?, intercedió: ay, Moisés, perdónanos por haber hablado mal de ti, ya no volvemos a decir nada. A nosotros qué nos importa que hayas tomado otra mujer, pues si Dios dice que tú eres manso y que eres fiel en su casa, ¿qué nos importa a nosotros? Pero órale a Dios para que ahora sea sana María, porque cómo va a estar así leprosa. Y claro, hermanos, Moisés intercediendo, ¿verdad?, como siempre lo hacía por el pueblo, porque el pueblo murmuraba y Moisés intercedía. El pueblo criticaba y Moisés intercedía. El pueblo juzgaba y Moisés intercedía. Y una y otra vez, hermanos, pues Dios siempre tuvo misericordia, ¿verdad?, del pueblo, porque hubo una persona que siempre estaba intercediendo por ellos. En esta ocasión oró a Jehová y le dice: Dios, sana a María. Pues fue un arranque de ella, fue un enojo. Se manifestó dentro de ella la lepra espiritual, el enojo y el juzgar, el murmurar, el criticar lo que yo había hecho. Pero pues te pido, Señor, que la sanes. Y Dios le dice: no, ahora que se espere. Así como aquel que sale leproso y va con el sacerdote, y luego el sacerdote, ¿verdad?, lo tiene que mandar 7 días a que se encierre, y luego al cabo de los 7 días, ¿verdad?, si sigue la lepra, pues es inmundo, y si ya se desapareció la lepra, es limpio. Ahora que María se espere. Y dice que por 7 días fue sacada del campamento, hermanos. Por 7 días la sacó, ¿verdad?, Moisés, y pues claro, Aarón era el sumo sacerdote, no podía ser una excepción con María. María, bye bye. Adiós. Te enojaste, juzgaste, criticaste, murmuraste. Y aquí, hermanos, yo creo que aunque claro, el trato fue con los dos, con Aarón y María, no puedo decirle el por qué Aarón no fue lleno de lepra, ¿verdad? A lo mejor porque era el sumo sacerdote y luego quién iba a mandar a María, no lo sé, ¿verdad? Ahí, o a lo mejor María fue la que más se enojó, fue la que más, ¿verdad?, se llenó de enojo y de ira, y fue la que más habló en contra de Moisés y claro, en contra de Jehová, y por eso a ella se le manifestó por fuera la lepra blanca, dice, porque estaba cubierta, leprosa como la nieve, ¿verdad?, completamente blanca, hermanos, pero se le manifestó por fuera. ¿Sabe por qué? Porque estaba primero en el corazón. Ahora, claro, eso se cree, hermanos, aunque hace algunos años atrás oí que en un cierto país de allá de África había
habían salido unas personas con lepra, ¿verdad? Pero pues no era nada cierto o nada creíble. Pero se cree, hermanos, que esa lepra, ¿verdad? O esa condición, esa enfermedad, al día de hoy ya no existe. Pero en lo espiritual sigue existiendo. En lo espiritual sigue habiendo esa lepra espiritual. Sigue habiendo esa lepra blanca, esa lepra, hermanos, de murmuración, esa lepra de crítica, esa lepra de juicio. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, antes de que nosotros hablemos, qué es lo que vamos a decir. Y es mejor controlar nuestro enojo para que nuestro enojo no le dé lugar al juzgar o al murmurar a los demás. Esto nos dice, hermanos, que al enojarnos y dar lugar al juzgar, el murmurar, el hablar mal del prójimo, nos dice que somos leprosos y que tenemos lepra espiritual. Aquí, hermanos, Aarón y María no estaban matando a Moisés, pero al enojarse con su hermano es como si lo estuvieran matando. Es como si hubieran cometido ese acto de homicidio, porque se enojaron en contra de Moisés. Y el enojarse los llevó a más, ¿a qué? Al juzgar, a murmurar, a hablar mal del prójimo, en este caso Aarón y María de Moisés. Esto nos dice, hermanos, que somos leprosos y que tenemos lepra espiritual. Por eso la escritura nos dice en Romanos capítulo 2, hermanos, versículo del 1 al 3, dice la escritura lo siguiente. Si quiere, búsquelo conmigo para leer lo que la palabra del Señor nos dice. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice la escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que primeramente examinar nuestra vida antes de juzgar a los demás. No sé si usted a lo mejor ha escuchado esto, no sé si en algún momento lo he mencionado, pero cuando juzgamos a los demás, hermanos, usualmente, pues bueno, a lo mejor no lo hacemos así, pero mire, levante su mano derecha, levante su mano derecha. Y ahora estos los tres deditos, ciérrelos para acá. Y con el índice, apunte a alguien que esté a su lado. Bueno, esto es como juzgar, ¿verdad? Porque estamos apuntando, estamos señalando, ¿verdad? Ahora, ¿con cuántos dedos estamos apuntando a la persona? ¿Y cuántos nos están apuntando a nosotros? 3, por lo menos 3. Si el otro lo tiene chueco, a lo mejor son 4. A mí me apuntan 3. Yo lo apunto con 1, pero 3 me están apuntando a mí. Yo puedo juzgarlo a usted, pero 3 me juzgan a mí. Por eso dice este versículo en Romanos 2, versículo 1 y 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, en lo que tú apuntas a otro, dice, te condenas. Estos 3 deditos lo condenan a usted. Te condenas a ti mismo. Dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Haces lo mismo. Santiago capítulo 4, hermanos, versículo 11. Dice la escritura en Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, dice, sino juez. Y ninguno de nosotros somos jueces, hermanos. Dios no nos ha dado ese cargo. Ese cargo, déjeme decirle, no es un don, no es un talento y no es un ministerio. En ninguna parte de la palabra de Dios usted va a encontrar el juzgar o el murmurar como un talento, un don o un ministerio. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para eso. Dios no nos puso aquí en la tierra para eso. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, es primeramente que lidiemos con nuestra lepra espiritual,
que lidiemos con nuestro enojo, porque si nosotros, hermanos, no nos enojamos en contra de nuestro hermano, déjeme decirle, no vamos a juzgarle, no vamos a murmurar y no vamos a criticarle. Que claro, vamos a hablar algunas cosas, a lo mejor sí. Que claro, tenemos opiniones, a lo mejor sí. Que claro, tenemos a lo mejor algún pensamiento, claro que sí. Que a lo mejor tenemos una sugerencia, claro que sí. Pero es muy diferente a juzgar, murmurar o criticar al hermano. Y es una línea muy fina que en cualquier momento el enojo nos hace cruzar. Porque yo puedo dar una crítica constructiva, yo puedo darle una sugerencia a mi hermano, yo puedo darle una exhortación a mi hermano, yo puedo, hermanos, hablarle a mi hermano o decirle algo a mi hermano, pero bueno, tengo que tener mucho cuidado de no cruzar la línea, porque una vez que cruzo la línea, hermanos, puedo llegar a juzgar, a murmurar o a criticar. Aarón y María cruzaron esa línea, se enojaron con Moisés, que solamente Dios habla a través de Moisés y a través de nosotros no. Que solamente Dios se le puede aparecer a Moisés y a nosotros no. ¿Quién le dijo a Moisés que podía tomar a esa mujer? ¿Con qué derecho? ¿Quién es Moisés para que sí, él haga lo que él quiere y a nosotros nos tiene bajo la ley? No. Dios se le aparece a ellos y les dice: mi siervo Moisés es manso como ningún otro hombre. Mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa como ninguno otro, dando buen testimonio de Moisés, queriendo decir que Moisés no había hecho nada malo, no había hecho nada en contra de la ley, pero Aarón y María le dieron lugar al enojo y el enojo los llevó a juzgar, a murmurar y a criticar a Moisés. Y no solamente la murmuración en contra de Moisés, en contra de Dios también. Así es que, hermanos, nosotros examinemos nuestra vida, examinemos nuestra lepra, nuestra condición de lepra espiritual y saquémosla. Por eso estamos aquí, hermanos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque reconocemos que a lo mejor tenemos lepra espiritual y que necesitamos que Cristo nos limpie. Si usted dice: hermano, yo nunca me enojo, lo felicito, usted es limpio. Pero si usted se enoja, usted tiene lepra espiritual. Si usted se llena de ira, usted tiene lepra espiritual. Y el único que puede quitar las obras de la carne y limpiarnos de esa lepra espiritual, ¿sabe quién es? El único que lo puede hacer es Cristo Jesús, hermanos. Él limpió a varios leprosos, a unos de ellos, ¿verdad? Bueno, la semana pasada di un ejemplo y claro, lo voy a seguir dando, pero en una ocasión 10 leprosos le salieron al encuentro a Jesús. ¿Se acuerda de esa historia? 10 leprosos. Ellos no se podían juntar con la sociedad, entonces pues ellos hicieron amiguitos con los que eran iguales que ellos. Leprosos, pues eres mi amiguito, ¿verdad? Tú eres leproso, yo soy leproso, pues vamos a juntarnos. Y tenga mucho cuidado, hermanos, porque los enojones también se juntan. Y los que juzgan también se juntan. Empieza con uno y para cuando acordamos pueden ser 5, 10, 15 o 20 los que están juzgando o murmurando. Pero bueno, aquí eran 10 leprosos. Y le salieron al encuentro a Jesús y a lo lejos le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la escritura que Jesús, hermanos, no los tocó, no oró por ellos, no los ungió con aceite, no ministró, nada. Solamente les dio una orden y les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Porque el mostrarse al sacerdote era porque ellos, hermanos, tenían que estar limpios. De otra manera no tenían por qué ir a mostrarse al sacerdote. Si ellos tenían lepra, si ellos todavía se miraban sus llagas, la piel viva, la carne viva, ¿a qué iban con el sacerdote? Si el sacerdote les iba a decir: eres leproso, ya te mandé, eres inmundo, allá quédate afuera. Y ellos le tuvieron que obedecer al maestro. Y dice que mientras iban los 10 a mostrarse al sacerdote, dice la escritura que fueron limpios, hermanos. Los 10 fueron limpios. Pero déjeme decirle, fueron limpios de esa lepra. Pero 9 de ellos no fueron limpios de ser de una lepra malagradecidos. Porque los 9 se fueron para allá. Y uno que fue agradecido de corazón,
comenzó a verse y a decir: estoy limpio, estoy sano. Voy con el sacerdote a que me declare limpio y me voy a ir a ver a mi familia. Me voy a ir a mi trabajo, me voy a ir a convivir, me voy a ir a mi casa. Pero él dijo: no, todo eso puede esperar. Necesito ir con aquel hombre que nos dio esa orden y que tuvo misericordia de nosotros. Y dice la escritura que se regresó. Ni siquiera llegó con el sacerdote, pero se dio cuenta que estaba limpio. Se regresó, cayó de rodillas y le dio, dice la escritura, le dio gracias. Los otros 9 sí fueron limpios de la lepra física, pero de la lepra espiritual, de malagradecidos, todavía la seguían teniendo en el corazón. Pero uno de ellos fue limpio de la lepra física y también de la lepra del corazón, porque fue agradecido y dijo: tengo que ir a darle gracias a aquel que me limpió. Y se arrodilló a los pies de Jesús, del Maestro, y le dio gracias por el milagro que había acontecido, queriendo decir, hermanos, que nosotros sabemos que hoy en día el único que nos puede limpiar de la lepra espiritual, su nombre es Cristo Jesús. Así es que ahí donde está en su lugar, vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle: Señor, yo reconozco mi condición, yo reconozco mi vida, yo reconozco lo que soy, yo reconozco que a lo mejor tengo esta lepra espiritual dentro de mí. Pero yo te pido, Jesús, que seas tú el que me limpie, que seas tú, Señor, el que me sane, que seas tú el que haga la obra perfecta en mi vida y en mi corazón. Porque a lo mejor, iglesia, no tenemos la lepra física, pero sí tenemos que reconocer que tenemos la lepra espiritual. Que a lo mejor ahí en la lepra espiritual tenemos enojo, a lo mejor tenemos ira, a lo mejor enjuiciamos a las personas, murmuramos en contra de las personas, hablamos mal en contra de las personas. Y el único que nos puede limpiar, su nombre es Cristo Jesús. Por eso tenemos que venir a Él y tenemos que decirle: renuévame, Señor Jesús.